Colombia declara emergencia carcelaria después de una ola de amenazas y ataques contra funcionarios de prisiones por parte de bandas criminales. La medida se ha tomado en las últimas horas después de un incremento de la violencia contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el organismo estatal que administra las prisiones en el país. Las autoridades explican que, de acuerdo con el decreto de emergencia, se podrán restringir las visitas a los presos, limitar las comunicaciones y realizar traslados y operaciones dentro de las celdas de los presuntos cabecillas de bandas como la conocida como la Inmaculada, a la que en los últimos días se la hace responsable de varios episodios violentos al sur del país. Se espera que con el decreto también se intensifiquen las entradas por sorpresa en las celdas o el traslado de presos que se sospeche que están delinquiendo. Este instituto penitenciario administra hoy 125 cárceles en todo Colombia, con capacidad para más de 81.000 reclusos, aunque en la actualidad el sistema alberga casi 102.000. Es decir, que la ocupación en las cárceles excede su capacidad en 20.000 reclusos, lo que equivale a un hacinamiento del 25% según cifras oficiales. ¿Cuán grave es la situación en el interior de las cárceles colombianas? Andrés Nieto es experto en seguridad, es el director del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Universidad Central de Colombia. Nieto fue subsecretario de Seguridad de la ciudad de Bogotá, donde hoy lo saludamos. Señor Nieto, gracias por su tiempo, bienvenido al programa, buenas noches. Gustavo, muy buenas noches, un saludo para usted y por supuesto para todas las personas que... Pues vamos con la pregunta básica para luego entrar en los detalles. ¿Cuán grave es la situación dentro del sistema penitenciario colombiano hoy? Muy grave. Recordemos que la primera de las alertas fue en 1993, donde se hacen tres advertencias. La de hacinamiento, que llegó a un pico gigante antes de pandemia, y que si bien hoy está en el 25%, casi llegó al 47% antes de las medidas por COVID-19. La segunda, de las mafias alrededor de las cárceles y al interior de las mismas, que cobran desde estar en una celda, pasando por comida, ingreso de otro tipo de situaciones, hasta lo que ya muchos medios han retratado, celdas que parecen de lujo, con todas las comodidades, con televisión por cable, telefonía celular, jacuzzi, agua caliente, chef privado para comidas especializadas. Y la última, no menos importante, es que lastimosamente todo esto no es un sistema penitenciario y carcelario que dote a las personas privadas de la libertad de herramientas para la resocialización. Resultado, no hay un proceso que permita garantizar que una persona, luego de pagar su condena, va a salir a hacer otra cosa que no sea delinquir. Todo esto ha sido advertido no solo por la Defensoría, no solo por el Ministerio Público, hoy por el Ministerio de Justicia, luego de la muerte de 2 guardianes y atentados a 4 del INPEC, sino que también por organismos internacionales. Y esto está terminando por colapsar todo el sistema de seguridad, convivencia y justicia. Hoy el gran talón de Aquiles de la seguridad ciudadana en Colombia es la justicia y el sistema penitenciario y carcelario. Señor Nieto, en estas medidas, el hacinamiento, ¿a qué responde fundamentalmente? ¿Es el sistema de justicia que es excesivamente riguroso y que mantiene a personas privadas de libertad por la acumulación de casos, por la lentitud de la justicia? Hay 3 variables frente a eso. Uno, el país requiere una reforma a la justicia urgente que no se ha debatido. Y es porque no hay unas medidas de proporcionalidad. Hoy tenemos en una misma celda, en un mismo espacio, ya sea centro penitenciario o carcelario, si es que está sindicado o condenado, a personas por delitos de lesa humanidad como masacres, pero también a la persona que no responde por los alimentos de sus hijos. Y precisamente parte de ese debate y la reforma a la justicia que se debería impulsar está ligada a una estandarización de cuáles serían los delitos que son de grave circulación, es decir, que la persona realmente se encuentra en la calle, y cuáles deberían tener unas medidas alternativas de justicia y también de resocialización en el marco no solo económico, sino familiar y político. Pero eso no pasa en Colombia. Pero además vamos a una segunda problemática, y es que lo hemos dicho desde hace más de 5 años. El INPEC no puede seguir siendo el espacio de la corrupción. Y decimos de la corrupción porque es que hoy lastimosamente, además de esos 100 centros penitenciarios que tiene a cargo, la mayoría no están a cargo de ellos. ¿Y por qué decimos eso? Porque adentro hay cobros, adentro hay extorsiones,
adentro hay torturas, adentro hay trata de personas, adentro hay ejercicios de prostitución, de esclavitud prácticamente en otros casos, y unos personajes que se creen reyes al interior y que mandan por encima incluso de las guardias. No es para menos que hoy el 67,5% de las extorsiones de este país se hacen desde las cárceles. Hoy las cárceles en Colombia son perfectamente call center del crimen, donde pueden llamar a cualquier persona, donde no hay control de quién entra, no hay control de lo que entra, no hay control de quién sale. Pero adicional, el mismo IPEC por medio de sus sindicatos pone en advertencia que hoy incluso hay un movimiento al interior denominado MAGO para poder ajusticiar a aquellas personas que siendo de la guardia no terminan por ceder a las presiones de las mafias al interior de las cárceles. Señor Nieto, cuando usted describe la corrupción y uno se imagina a los guardias lidiando con esas fotografías que usted nos describe, uno puede inmediatamente pensar, es que el guardia cobra o recibe algo a cambio y lo permite. Pero le quiero preguntar también por la situación de los guardias, porque a veces los culpamos rápidamente por esos escenarios, pero podemos considerarlos también presos de esa situación en la que o entran en ese juego o pueden tener el final que han tenido estos dos compañeros y por lo tanto en el fondo los guardias están desamparados del sistema y para cumplir con su trabajo y poder sobrevivir tienen que hacer la vista gorda o permitir determinadas prácticas dentro de las prisiones? Claro que sí, usted ha dado el punto. Y es que nuestra guardia, la guardia del IPEC, hoy realmente es una víctima más de las mafias. No podemos decir que está a cargo de la guardia todos estos negocios truculentos y estos negocios mal habidos al interior de las cárceles. Es al contrario. Han tomado tantas fuerzas las bandas delincuenciales al interior de las cárceles que a los guardias no les queda otra opción sino ceder a permitir que todo pase. Dos, prácticamente muchos son obligados a ser parte de estas cadenas delincuenciales criminales, porque incluso esos criminales saben dónde viven sus familias, saben cuáles son sus movimientos y logran amenazarlos para ceder a estas cosas. Y la última es que como no hay una protección estatal, no hay un gobierno real de las cárceles en Colombia, pues terminan ellos en medio de la nómina. Y para intentar salvarse a sí mismos, para salvar su vida y la de sus familias, pues terminan cediendo. Y cuando no ceden, porque hay algunos que de todas formas, y a pesar del abandono estatal y del abandono de los grandes directivos de este instituto, deciden resistir, pues pasa lo que ya vimos, y es que son víctimas de atentados, son víctimas de sicariato. Eso quiere decir que literalmente alguien pagó por la muerte de esos dos guardias, y que le hicieron recorrido, y que le hicieron diario de campo, y que entre tanto estaban siendo, como se dice popularmente, una piedra en el camino de estos negocios delincuenciales. Hoy, lastimosamente, las universidades del crimen son las cárceles. Y es que terminan en las grandes mafias por ver quiénes son los que entran, por terminar de criarlos criminalmente hablando y por fortalecer las estructuras de las bandas delincuenciales al interior de los propios centros penitenciarios y carcelarios. Bueno, antes me decía usted que la situación es extremadamente grave. ¿Qué tiene que pasar para que cambie la tendencia de esta violencia que va increciendo dentro del sistema penitenciario colombiano? ¿Qué acción debe tomar la autoridad competente para que suponga un punto de inflexión para la reducción o el recontrol, la toma de control de nuevo de esos centros penitenciarios? Bueno, pareciera que hay un grave problema en la presión de las economías o los mercados criminales sobre el instituto y sobre las personas que han querido cambiar eso. Y esa es la respuesta por la cual casi 30 años después de la primera alerta, hoy todos se han tomado las medidas correspondientes. Pero se supone que el nuevo plan del sistema penitenciario y carcelario pues, tiene que modificar mínimo, debería tener 3 condiciones. La primera es que necesita una reforma clara de la justicia para poder equilibrar cuáles serían los delitos a los que ingresan, a qué cárceles, con qué celdas y con qué tipo de seguridad. La segunda es el sistema de resocialización que permita no solo que la persona que cumpla su condena salga y se pueda reincorporar fácilmente a la sociedad, sino que al interior no termine siendo víctima de otros delincuentes, de otros criminales y que la cárcel no quede en manos de estas mafias. Pero la última quizás que es más importante es también la inversión real.
Y es que cuando hablamos de la ampliación de cupos, esta no se ha dado en los últimos 15 años. Esto no es un problema solo en Colombia, también es de Latinoamérica. Pero el problema es que en un país como Colombia, donde la justicia es tan débil, pues terminan estos centros siendo los espacios donde al final se protegen de delincuentes para que afuera otros delincuentes no los maten, y donde terminan es especializándolos para que sigan con sus dinámicas delincuenciales y criminales. Pero en medio de todo esto hay que poner el debate sobre la mesa. Si hoy podemos realmente salvar el INPE y que se encargue de estas 3 reformas, o si definitivamente lo mejor es que aceptemos que es una entidad que ya está en un nivel de corrupción que no es posible salvar, que debemos liquidar y que hay que crear otro organismo de cero para evitar que sea cooptada precisamente por los criminales. Ahora, lo que no puede pasar en medio de esa transición es que todo esto termine cargando a la policía, que es una de las salidas que siempre se ha planteado cuando se llega al punto de la transformación del INPE, y es en esa transición quién va a tomar todo el proceso de las personas privadas de la libertad. Y la policía no puede ser, porque hoy precisamente las estaciones de policía y las URIs de la fiscalía están llenas de personas privadas de la libertad, donde la Corte ya también dijo que no deberían estar más de 72 horas. Pero el colapso de la crisis judicial y carcelaria ya está afectando la justicia y la seguridad ciudadana del resto del territorio nacional. Es Andrés Nieto, es el director del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Colombia, en la Universidad Central de Colombia. Señor Nieto, gracias por su tiempo y por su análisis frente a esta situación de violencia en el sistema penitenciario colombiano. Feliz noche. Feliz noche, muchas gracias por la invitación.